Hablemos de un problema que, aunque a veces no hace mucho ruido, es devastador en México: el despojo patrimonial contra las personas adultas mayores. Pero esto va más allá de un simple pleito familiar. Es de hecho un campo de batalla perfecto donde la teoría del acto jurídico choca de frente con la realidad. Hoy vamos a desmenuzar este fenómeno con un caso que nos obliga a preguntarnos algo fundamental. ¿Qué importa más, lo que dice un papel o la voluntad real de una persona? Miren, ella es doña Belarmina. Imaginen esto: tiene 103 años. Después de vivir más de 60 años en su casa allá en Tehuacán, Puebla, un día la desalojan. ¿Y quién creen que promovió todo? Su propio hijo. Él llegó con un supuesto contrato de compraventa. Pero claro, la historia que ella cuenta es muy diferente. El argumento del hijo se basa en ese papel: 80,000 pesos por la casa de toda una vida. Pero aquí es donde está el verdadero nudo del problema. Doña Belarmina no sabe leer ni escribir y asegura que ella nunca, jamás, quiso vender, que si puso su huella en algo no fue con un consentimiento real, ni informado, ni mucho menos libre. Y esto, justamente, nos mete de lleno al corazón del análisis jurídico. Ok, para entender bien este embrollo, este será nuestro mapa. Primero, vamos a ver el contexto de este tipo de abuso. Después, nos haremos las preguntas clave desde el punto de vista del derecho. Vamos a desglosar esa diferencia crucial entre existencia y validez. Analizaremos a fondo el tema del consentimiento y al final veremos cuál es el camino para buscar justicia a través de la figura de la nulidad. Y miren, el caso de doña Belarmina, por triste que suene, no es algo aislado. Para nada. Es solo el rostro visible de un problema que se cocina en el lugar que debería ser el más seguro: el propio hogar. Es un tipo de abuso que muchas veces ni se ve, porque se disfraza de otra cosa. Y este dato es para que nos caiga el 20. En el 61% de los casos de despojo a personas mayores, los que lo cometen son familiares directos. La agresión viene de quienes, se supone, deberían ser su principal red de apoyo. Y este tipo de abuso no es algo que pase de la noche a la mañana. Es un proceso. Suele empezar con tácticas muy sutiles, ¿no? El clásico "yo te guardo tus papeles para que no se te pierdan", o mejor "yo te administro tu dinero, es por tu bien". Poco a poco se va aislando a la persona, se le presiona, se aprovechan de la confianza. Estas conductas, que a veces se ven como cuidados, en realidad son la antesala del despojo. Muy bien, ya vimos el lado humano, el lado social. Ahora es momento de ponernos el sombrero de abogados. Hay que traducir esta tragedia en preguntas jurídicas claras y precisas. Aquí es donde empieza nuestro trabajo. Primera pregunta, y es la base de todo. Si una de las partes dice: a ver, yo nunca quise hacer esto, ¿qué tanto peso tiene el papel firmado frente a esa declaración? ¿Un simple documento puede crear una obligación que va en contra de la voluntad de alguien? Y esto nos lleva a algo todavía más profundo, que tiene que ver con la calidad de ese consentimiento. O sea, ¿es lo mismo una firma de alguien que está en pleno uso de sus facultades y entiende todo, a una huella digital obtenida de una persona en una situación de vulnerabilidad extrema? Spoiler, la ley tiene una respuesta muy clara para esto. Para poder contestar esas preguntas, necesitamos sacar nuestra caja de herramientas teóricas del curso de acto jurídico. Y la distinción más importante, la que de verdad resuelve casos como el de doña Belarmina, es la que hay entre los elementos de existencia y los requisitos de validez. Piénsenlo como si fuera un edificio. Los elementos de existencia son los cimientos, la estructura. Si no están, simplemente no hay edificio. Solo es un montón de material de construcción. En cambio, los requisitos de validez son los acabados, las instalaciones, los permisos, todo lo que hace que el edificio sea habitable y, sobre todo, legal. Un acto puede existir pero ser legalmente inhabitable. Entonces, el primer filtro que debemos pasar es el de la existencia. La pregunta es: ¿este acto jurídico siquiera nació? ¿Llegó al mundo del derecho? Para eso se necesitan los ingredientes más básicos. Y estos son, primero, el consentimiento, o sea, que las voluntades se pongan de acuerdo. Segundo, un objeto, que es la cosa o el hecho del que se trata el acto. Y tercero, en algunos casos muy específicos, una solemnidad, una formalidad que la ley exige sí o sí. Si vemos el caso de doña Belarmina, a primera vista parece que ahí están. Hay una firma que aparenta ser consentimiento y un objeto que es la casa. ¿Pero con eso basta? Pues no, porque aquí es donde entra el segundo filtro, el de la validez. Ok, ya vimos que el acto nació, que existe. La siguiente pregunta es: ¿pero nació sano? ¿Es un acto apto para producir los efectos que se buscaban? Para eso tiene que cumplir con otros requisitos. Necesitamos que las partes tengan capacidad legal, que el objeto sea lícito y que se cumpla con la forma que pide la ley.
Pero el punto clave aquí, el talón de Aquiles en estos casos, es la ausencia de vicios del consentimiento. Un consentimiento puede existir, pero estar viciado, o sea, estar enfermo, y un consentimiento enfermo invalida todo el acto. Ahora sí, vamos a aplicar todo este marco teórico al caso concreto de doña Belarmina. Aquí es donde los conceptos que vemos en clase cobran vida y se convierten en una verdadera herramienta para buscar justicia. Esta frase lo resume perfectamente. Al derecho no le bastan las apariencias. No es suficiente con ver una firma o una huella en un papel. Tenemos que ir más allá e investigar la calidad de la voluntad que la puso ahí. ¿Fue de verdad un acto libre o fue el resultado de manipulación y engaño? Entonces, la clave es analizar los posibles vicios. Primero, ¿pudo haber error? Pues con su edad y sin saber leer, es muy probable que no entendiera las consecuencias de lo que estaba haciendo. Segundo, ¿pudo haber dolo? Es decir, ¿le engañaron a propósito para que firmara? La dinámica familiar podría sugerirlo. Y tercero, ¿hubo violencia o intimidación? Y no hablamos solo de violencia física, sino moral, esa presión que te obliga a hacer algo que no quieres. Si logramos probar que existió cualquiera de estos vicios, error, dolo o violencia, entonces el acto jurídico, aunque sí existe, está afectado de nulidad. Y este concepto es el que nos permite legalmente deshacer la injusticia. ¿Qué es la nulidad? Es básicamente la sanción que la ley le pone a un acto que nació con un defecto de fábrica. En la práctica, esto significa que un juez puede declarar que esa supuesta venta nunca tuvo efectos legales y que todo debe volver a como estaba antes. O sea, que la casa tiene que regresar a ser de doña Belarmina, punto. Y para lograrlo hay caminos muy claros. Se puede empezar un juicio civil para demandar la nulidad de ese contrato. Además, no hay que olvidar que existen protecciones especiales en las leyes para las personas adultas mayores. Y por supuesto, esto también puede escalar a lo penal, con denuncias por delitos como fraude o despojo. Así que si se van a quedar con una idea, que sea esta. La diferencia entre existencia y validez no es solo teoría de pizarrón. Es la herramienta jurídica más potente que tenemos para desarmar un abuso que se viste de legalidad y para proteger a quienes están en una situación más vulnerable. Y con esto cerramos. Los dejo con esta reflexión, que creo que va al corazón de lo que significa estudiar derecho. El derecho no es nada más un montón de reglas. Es un instrumento para encontrar la verdad y hacer justicia. Y en casos como este, la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a escarbar para asegurarnos de que lo que prevalezca sea la voluntad real de una persona, y no solo su firma? No olvides darle like, suscribirte y compartirlo para crear más contenido. Solo aquí, en Tras los Pasos del Crimen, por Crimen ID.